Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos de nuevo en un café en San Telmo. Hoy tenemos el placer de contar con Esteban Alberto, que es el director general de Masolata. Bueno, la empresa se llama Grupo Ganadero de Fuerteventura, pero todos la conocemos por Masolata, ¿no, Esteban? Sí, exactamente. Es el nombre comercial del producto estrella que comercializamos, sí. Pues Esteban dirige, hoy vamos a hablar del queso canario, un gran desconocido, creo que para nosotros no, evidentemente, los canarios apreciamos mucho nuestro queso y sabemos de los buenos quesos que tenemos en todas las islas, pero sí que es verdad que, bueno, que es un producto que cuando sales en la península y tal, pues, bueno, no es un producto tan conocido como podría ser el queso de otras regiones y que, bueno, que la calidad, vamos, está claro que es altísima, ¿no? Ahí están los premios. Entonces, bueno, Esteban, vamos a empezar. A mí me gustaría saber un poco cuál es el origen, si nos explicas un poco la historia de la empresa, ¿no? Si, cómo Sí, empezó todo, ¿no? Y cómo estáis ahora, ese viaje, ¿no? Que habéis realizado durante muchos años. sí, mira, Grupo Ganaderos antiguamente se llamaba SAC porque era una sociedad agraria de transformación. Se constituyó en el año 83, ¿vale? Por la inquietud de un grupo de ganaderos que querían un poco aglutinar lo que era la fabricación del queso majorero porque tenía mucho prestigio en el mercado canario, pero querían dar una unidad de producción para poder abarcar inicialmente el mercado canario. Esta industria fue precedida anteriormente por otra que sería Fuerteventura, que es verdad de que no le fue bien y presentó suspensión de pagos allá en los años 80. Se constituyó en el año 83, en el año 85 empezó a fabricar, pero ya en el año 90 también estaba pasando dificultades económicas, un poco más o menos como la prima hermana que sería Fuerteventura. Y en el año 90 entró la nueva propiedad, que un poco lo que adquirió en el año 90 fue una deuda de 246 millones de pesetas del año 90, Uh una -huh. situación económica muy complicada. Se recogían 700 litros de leche al día porque ya el sector ganadero no confiaba porque no cobraba la leche, y 3 trabajadores. Fue un poco el inicio de lo que hoy en día es Grupo Ganaderos de Fuerteventura, que ya en el 2008 se transformó de SAC a Grupo Ganadero. Aquellos inicios eran bastante complicados. En aquel entonces la mentalidad de lo que era una quesería se asociaba a un producto industrial, sin mucho valor, sin sabor, y un poco lo que marcamos fue 4 premisas claras de fabricación. Cuando la leche viene buena se transforma en queso, si la leche viene mal, que parece una obviedad, pero que en aquel entonces no ocurría, porque antiguamente cuando la leche venía picada, porque también es verdad que en el año 90, hoy en día las tecnologías han cambiado mucho, y ahora pues cada ganadero dispone de su ordeñadora, su tanque de frío para conservar la leche, pero en los años 90 no, se recogía la leche en cántara, tradicionalmente en cántara, la leche estaba caliente y se podía picar. Lo que llamamos picar es que se acidificaba, y lo que se hacía en aquel entonces para matar las bacterias, pues se le añadía agua oxigenada y se fabricaba. Pues ese tipo de cambios fueron un poco lo que se cambió la forma de fabricar cuando la leche venía bien, y utilizar un tipo de cuajos o fermentos que un poco dieran esos aromas y esos matices al producto de forma diferenciada. Ya justamente se cogió en el año 90, y la primera feria agrícola ganadera que hubo en ese año en Fuerteventura, que es FEAGA, que se conoce en Canarias, se dio a degustar los nuevos productos que se estaban sacando. Y los propietarios observaron un poco el comportamiento del consumidor ante la hora de probar el queso, y veían un poco que la gente cogía un trocito de queso, lo probaba en la boca, se sorprendían con el sabor que estaban degustando y volvían a coger. Y a partir de ahí se decidió que el queso Masorata no podía cambiar, tendría que ser el mismo queso. Y ese fue el inicio de lo que hoy es en día la marca Masorata, manteniendo un poco la homogeneidad del producto a lo largo de todos los años. Y poquito a poco, con el boca a boca, pues se fue posicionando el producto inicialmente en el mercado insular, después pasamos a Islas de Lanzarote, y año tras año ya fuimos un poco posicionándolo en otros mercados como el de Gran Canaria, Tenerife, hasta ya ser una empresa de carácter regional. Bueno, Eso fue. vosotros, la verdad que viendo un poco la historia de la compañía, ¿no? La verdad que la evolución es espectacular, es decir, sobre todo, bueno, partiendo de un producto, ¿no? Tan artesanal como el queso, que, bueno, la imagen que tenemos, ¿no? De pues esa señora mayor haciendo el queso, con el cuajo y tal.
pero bueno, es decir, después, claro, todo este proceso, digamos, de crecimiento, lo que sí que he podido ver es que, claro, que vosotros le estáis dando una importancia muy importante a, bueno, valga la redundancia, a Limas de Magí, ¿no? Es decir, que al final que es una pieza angular de vuestro modelo de negocio. ¿Cómo combináis, claro, al final, o al menos parece, ¿no? La tradición o el carácter artesanal que tiene el queso, o que todos le asociamos al queso, con esos procesos de innovación y de innovación en vuestro proceso productivo? ¿Cómo conjugáis esas dos? Sí, nuestro objetivo siempre, nuestra misión ha sido elaborar de forma tradicional, mantener esas tradiciones que estaban arraigadas en Fuerteventura, la elaboración tradicional, pero siempre lo hemos visto con un carácter innovador, aplicando nuevas tecnologías. Y todo eso se ha fundamentado a través de muchos años y un poco viendo siempre palpando lo que el mercado demanda y cómo lo ponen las tendencias del mercado, pues nos han hecho ir avanzando hacia ese sentido. Aplicamos nuevas tecnologías principalmente a nivel de control de análisis, porque consideramos que es vital la seguridad alimentaria, y todo eso se puso de manifiesto en el año 96, cuando empezamos ya con las primeras exportaciones en los mercados internacionales. Ahí un poco empezamos a vender en los almacenes Harrods de Londres, y veíamos que ahí, cuando empezamos a vender, vinieron a auditarnos, a hacer una auditoría de nuestros sistemas de producción, y ahí nos dimos cuenta de que ese era el futuro, es tener calidad y seguridad, sobre todo seguridad alimentaria, porque al fin y al cabo son requisitos indispensables para poder abarcar no solo el mercado canario, sino el mercado internacional. Y poco a poco, siempre con esa mentalidad de esa calidad diferenciada de nuestros productos, porque al final entendemos que estamos en economías de escala. Las economías de escala son un papel fundamental para la supervivencia de las empresas, y la singularidad que tiene Canarias, con un territorio fragmentado, te hace de que tu economía de escala sea mucho más limitada. Y claro, lo que veíamos es que para poder competir con las grandes compañías teníamos que dar un valor diferencial a nuestros productos. Y ahí un poco también surge el potencial, lo que es la denominación de origen de queso majorero, que hay que recordar que fue la primera denominación de origen de queso de cabra que se implantó en España, fue la del majorero, no hubo ninguna otra. Y eso un poco nos dio un impulso adicional a esa calidad diferenciada de nuestros productos, que no solo tenía que venir asociada a un sello, sino también tenía que venir asociada al propio sabor del producto, un sabor diferente, de unas cualidades diferentes, y es un poco lo que nos ha posicionado en el mercado, ya no solo regional, sino ya ahora mismo en el mercado nacional e incluso internacional. Sí, claro, es lo que dices, tú al final. Es verdad que ahí cuando te vas a expandir internacionalmente y exportar productos alimenticios, uno de los aspectos más importantes o barreras que tienes que salvar son las conocidas, ¿no?, barreras fitosanitarias, ¿no? Muchas veces los países tienen unos requisitos sanitarios para la entrada de productos alimentarios que puede variar de un sitio a otro, y al final eso claro, como tú dices, pues te obliga a tener, digamos, una excelencia en cuanto al control sanitario en la producción y la distribución del producto, que es muy importante. Oye, ¿cómo está el tema del sector primario en Canarias? Es decir, ¿cuál es la situación así en general y en concreto la ganadería? Mira, el sector primario canario, el problema que tiene es el relevo generacional, es el principal problema que tiene. Tenemos que partir de la base que lo que es, por mucho que lo queramos ver como un sector estratégico y tal, la verdad es que no está dignificado. Llámese ya no solo en la parte de agricultura, sino más bien en la parte de ganadería. Ser ganadero no es atractivo, ni nadie quiere ser ganadero. ¿Por qué? Porque primero se consideran como clase tercera, es triste decirlo, pero es así, pero no solo en Canarias, sino estoy hablando ya a nivel nacional, y que la rentabilidad de las explotaciones cada vez son menores. Es verdad que tenemos que ir a las normativas europeas que nos exigen pues una serie de requisitos, bienestar animal, el tema de salarios que nos hacen ser poco competitivos, y ahí un poco lo que hace la Unión Europea sabe de que ser ganadero no es rentable, y potencia esa renta agraria con las ayudas, llámese en Canarias son el POSEI, que un poco complementan la renta agraria. Y no es rentable. Ser ganadero hoy en día no es rentable. Y lo que estamos intentando desde, por ejemplo, un grupo ganadero es maximizar esa rentabilidad en las explotaciones, pues para que los hijos de esos ganaderos haya ese relevo generacional. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el año 1992 recogíamos en unas 120 explotaciones ganaderas de la isla de Fuerteventura, y a día de hoy solo recogemos
en unas 45. Es decir, hemos disminuido mucho el número de ganaderías. Es verdad que las ganaderías producen mucho más porque al fin y al cabo tienes que ser una producción mucho más intensiva, pero el número de ganaderos ha disminuido. Y el problema es que de esas 45 ganaderías que recogemos, la media de edad de los ganaderos está en torno a los 62, 63 años y no tiene mucho piso de que vaya a haber relevo generacional si no se toman medidas de calado para darle continuidad al sector ganadero de Canarias. Claro, al final, sí. Entonces, si esa es la situación al final, a vosotros os obligará, entre comillas, obligar, ¿no?, a tener que vosotros también incrementar vuestra propia producción, vuestro propio, digamos, un rebaño de cabras, para entendernos, ¿no? Porque si no hay ganaderos a los que comprar la leche, tendréis vosotros que convertiros también, hacer una integración vertical hacia detrás, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotros del Grupo Ganadero llevamos años trabajando en un poco en hacer una integración vertical desde la propia ganadería, pasando por lo que más se consume en una ganadería, que es la alimentación de las propias ganaderías, y después la comercialización de esos productos. Nosotros tenemos una ganadería que estamos terminando de reformar con una inversión superior al 1.200.000 euros para hacerla una ganadería muy potente y totalmente automática, hacerla de lo que es la ganadería del futuro, precisamente para un poco paliar esas posibles mermas de producción que podamos tener en los años siguientes. Pero es verdad de que no perdemos el objetivo de que las ganaderías actuales las estamos ayudando, las estamos intentando financiar para que se hagan más rentables y más productivas, dando concursos formativos a las propias ganaderías en las 4 patas fundamentales, que es alimentación, sanidad animal, manejo y reposición de animales. Con esas 4 patas intentamos de que sean más rentables y más productivas, pero no desviamos la atención en nuestras propias ganaderías, que te digo, con una inversión superior a 1.200.000 euros, la queremos potenciar. Y la otra pata que nos quedaba a nosotros es Maxoagro, que es nuestra división de pienso. Nosotros lo que sí hacemos es, porque la alimentación es donde se va entre el 60 y el 80% de los gastos de una explotación, y con Maxoagro lo que hemos intentado es darle, en función al estado de adaptación del animal en cada ciclo de su nivel productivo, darle una alimentación adecuada con unos costes razonables. ¿Qué hemos conseguido? De que realmente Fuerteventura en los años anteriores pues probablemente haya sido la isla, la zona geográfica de España donde la alimentación para el sector caprino haya sido más económico del todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo con Maxoagro, como cualquier empresa, tiene que ser productiva y tiene que ser rentable, pero no lo hemos hecho como modelo de negocio para incrementar, sino para sostenibilidad del sector primario de Fuerteventura. Te entiendo, te entiendo. Mira, lo comentamos antes al principio, pero a ver, cuando yo estaba en la península estudiando, ¿no? Pues ya el queso canario, cuando veníamos de casa y volvíamos en Navidades a la península, me encontré de casa a Barcelona, y la gente flipaba con el queso. Decía, oye, este queso tal, y después, ¿dónde lo puedes comprar? Tal. Pues no lo encontraba en ningún lado. Te hablo de años 90, principios del año 2000. ¿Sabes? Y siempre decíamos, coño, el queso canario es el gran desconocido, ¿no? Eso sigue siendo así. O sea, vosotros sé que no. O sea, porque Maxoagro sí que es una marca consolidada, la puedes encontrar en la península, en mercados internacionales, pero en general, la impresión al menos que yo sigo teniendo es que la gran variedad de quesos que tenemos en Canarias, ¿no? Pues bueno, que es verdad que el majorero está mucho más posicionado, yo creo que puede ser el más conocido, pero que después que no hay, es un gran desconocido en comparación con los quesos de otras regiones, ¿no? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad que cuando lo hablas ya, como se mueve en el mundillo del queso, pues hablas con muchos expertos, y lo que muchos te dicen de que el gran desconocido de los quesos españoles son los quesos canarios, porque es verdad que cada isla tiene su queso, su peculiaridad. Fuerteventura es conocido por su majorero, Gran Canaria por su flor, queso flor de guía, La Palma por su palmero, que son las 3 denominaciones de origen que hay en Canarias, pero después en el Hierro se elabora un queso mezcla ahumado que es muy, muy sabroso, muy rico. En La Gomera se elabora otro tipo de productos, en Tenerife otro tipo de productos, y el problema es que las economías que generan esos productos no dan a conocer en los mercados exteriores. ¿Qué pasa? Que nosotros es verdad que llevamos años intentando un poco ir de punta de lanza del queso canario, pero nosotros no solo llevamos el queso nuestro, nosotros, para que te hagas una idea, somos el mayor exportador de queso palmero de Canarias.
porque nosotros llevamos el queso palmero a los mercados nacionales. ¿Qué pasa? Que volvemos a la base de la calidad y la seguridad alimentaria. Estamos hablando que esas producciones de quesos canarios son producciones muy pequeñas, son con leches crudas, porque hay que distinguir entre leches crudas y leche pasteurizada, y tú con esos productos no puedes abarcar un mercado como, por ejemplo, el americano. El americano, la FDA, nosotros estamos registrados en la FDA, nos ha venido la FDA a hacer inspecciones y controles a la propia fábrica, pero nosotros no podemos posicionar un queso palmero de leche cruda en el mercado americano. Y no porque no haya interés, porque sí lo hay. Nosotros trabajamos con una importadora americana que es de las mayores importadoras de quesos españoles e italianos en Estados Unidos y estamos interesados en el queso palmero o en el queso reño o en otro tipo de queso, en el queso flor, pero el problema es que las garantías sanitarias que dan Claro. no puedes posicionarlo. Es verdad que en el mercado nacional es más fácil, pero también el nicho de mercado mucho más pequeño. Como tú decías, el majorero es conocido, pero hay que distinguir de que, por ejemplo, nosotros en el mercado canario somos un producto de gran consumo, porque estamos ubicados en toda la gran distribución de las Islas Canarias. En el mercado nacional somos una especialidad, seguimos pudiendo posicionar nuestro producto en la gran distribución nacional, pero como una especialidad, y ya cuando sales de las fronteras españolas, ya eres una singularidad. Ya es una singularidad. Cada producto lleva un nicho de mercado, un consumidor muy determinado y tienes que afrontar cada uno de los mercados con conceptos totalmente distintos de posicionamiento, de imagen de marca y de control de producto. Esteban, una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba un poco mirando un poco la historia, ¿no?, de la compañía, un poco los productos que tiene y tal, bueno, que no solo hacéis queso canario, es decir, tenéis un queso manchego. Sí. Que se llama Tobar del Oso. O sea, eso me sorprendió. Dice, oye, que no solo están en... Hay nadie le hace un Toledo y tal, pero digo, hostia, que no es solo queso manchego. O sea, perdón, joder, majorero, sino que también tenéis queso manchego. Entonces, ¿cómo fue ese salto? ¿Cómo...? Mira, porque realmente, como te estaba comentando, la exportación de los productos españoles, de los quesos españoles es singular. Esto no es la exportación, no la puedes considerar como que llena un contenedor para Estados Unidos y te lo van a comprar, no. Los importadores, como por ejemplo el importador americano, casi todos los importadores de todos los mercados fuera de España, lo que quieren es un partner nacional que le aglutine todos los productos porque les es mucho más cómodo funcionar. Claro, si tú puedes, a la vez, si tú te formas, tú eres el partner de un importador, no te va a querer solo majorero, te quiere el queso manchego, te quiere el queso tetilla, te quiere pues las distintas variedades. ¿Y qué pasa? Que nosotros veíamos de que el queso manchego es un producto de mucho arrastre para la exportación. El manchego probablemente es el queso nacional más exportado. Es muy difícil y al final es difícil de entender de que sea difícil encontrar queso manchego con denominación de origen, queso manchego, porque ese es otro mundo totalmente distinto, lo que son las denominaciones de origen, porque se considera queso manchego cualquier queso. No, el queso manchego tiene que ser de leche de oveja manchega, tiene un certificado, tiene una numeración propia y casi todo el manchego nacional se exporta, es exportable. Y nosotros lo queríamos coger como punta de lanza también para poder convertirnos en ese partner, para ya no solo posicionar el majorero, sino el queso manchego y a través de ahí pues ya comprar a otros fabricantes que tenemos un poco contratados con ellos, pues para aportar con un tetilla o con de la gran variedad de quesos nacionales que haya, pues el resto de los productos para poder abarcar los mercados internacionales. Porque lo que, claro, exportáis prácticamente Japón, Estados Unidos, bueno, América, Europa, Australia, es decir, está claro que tienes una vocación de crecimiento y de llegar a mercados y de ahí lo que hablamos antes, ¿no? Las necesidades sanitarias y por lo tanto de innovación y de control que tenéis en la producción y tanto en la distribución. Para ti, porque al final, bueno, es posible que la empresa canaria, la empresa española en general, y la canaria en particular, pues hayan, digamos, dejado muy de lado, por razones variadas, la internacionalización, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las claves más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de internacionalizar una empresa? Yo creo que la primera clave, la más importante, es tener claro qué es lo que quieres hacer, dónde te quieres posicionar. Nosotros
ya como teníamos experiencias previas desde el año 96 con esas exportaciones a través del consorcio tradicional de quesos de España en el mercado del Reino Unido y tal, ya veíamos por dónde iban un poco los tiros. Pero es verdad que dar un salto cualitativo, lo que es la exportación, llevamos prácticamente 5 años, cuando realmente pusimos ya un departamento propio de exportación que al final tienes que tener claro de que tienes que invertir en ese propio departamento para empezar a recoger los frutos a medio y largo plazo. Tener claro qué es lo que quieres hacer, cómo te quieres posicionar. Es verdad que nosotros también tenemos claro de que para que las cadenas de distribución no te ahogaran tanto, tenías que poder tener válvulas de escape de esa producción. Y claro, inicialmente era el mercado nacional, el poder tener distribuidores en el mercado nacional, donde un poco esa fluctuación en las producciones, porque también hay que entender que el mercado canario es muy singular en la fabricación de quesos, porque las queserías se comportan como si fueran centrales de recogida. Nosotros tenemos que recoger toda la leche, produzcan lo que produzcan. Si producen 10, aunque ellos te dicen que van a producir 4, tienes que recoger 10. ¿Qué pasa? De que tú eso lo tienes que almacenar, tienes que tener una estructura muy pesada de almacenamiento, de conservación de ese producto, que después tienes que buscar una salida. Pero volviendo al hecho de la exportación, tienes que tener muy clara cuál es tu vocación, en qué mercado tú quieres abarcar e invertir mucho y saber un poco qué herramientas, porque las herramientas las hay públicas para poder internacionalizar tu empresa y realmente son efectivas y son bastante buenas. Y a partir de ahí, enfocar tus esfuerzos en ese mercado, en el mercado que ahora mismo nosotros es prioritario y que más crecemos. El año pasado cerramos con aproximadamente 40 toneladas de exportaciones al mercado americano, pero hemos hecho una campaña muy clara de ir a ferias americanas, de darnos a conocer nuestros productos, de que la gente los vea, de que la gente los valore, apoyar mucho a la importadora de ese mercado, degustando productos, haciendo distintas actividades de promoción en el propio mercado americano. Nuestra Sport Manager pues ha estado cerca de 20 días en el mercado americano recorriendo pues toda la costa este, dándolo a conocer a chefs, y al final es un trabajo arduo, pero al final ves que la recompensa poquito a poco va retornando a la empresa. Sí, la verdad que son este tipo de cosas al final llevan mucho tiempo y los beneficios se ven como tú dices, a medio largo plazo. Pues Esteban, la verdad que ha sido súper interesante aprender sobre el queso, ¿no? El queso canario es una cosa muy nuestra, muy canaria, y que todos creo que llevamos muy dentro y que todos los que nos gusta el queso pues disfrutamos mucho. Y bueno, como te dije antes de haber saltado al directo, ya mi autoinvitación a ver la fábrica y a hacer una cata a Fuerteventura ya te llamaré en breve para ir cerrándola, ¿vale? Perfecto, Edu, que sabes que están invitados cuando quieran venir para que vean un poco y que realmente conozcan el valor que hay detrás de un producto. Cuando muchas veces lo decimos, dice, oye, cuando abrimos la nevera o vamos al supermercado y compramos, si te fijas lo que hay en la nevera y en las estanterías, todo viene del mundo primario. Y todo el valor y todo el esfuerzo que hay hasta poder tener ese producto en la nevera en nuestra casa, la gente se sorprende porque no conciben todo el esfuerzo, la tecnología, desde el ganadero, el recogedor, los procesos de fabricación, los laboratorios de control de análisis, el posicionar ese producto en el mercado después para que llegue a la casa de los consumidores, pues es un trabajo muy arduo y realmente después la gente dice, coño, es que el queso es caro. Cuando después lo descubren, dicen, es que el queso es barato para realmente todo el trabajo y el esfuerzo y la mano de obra que hay detrás. Suele pasar, ese tipo de cosas suele pasar. Así que muchas gracias, Edu, por darme la oportunidad gracias a ti. de este café a través de San Telmo y nada, invitados están a visitar nuestras instalaciones cuando ustedes quieran. Perfecto, un abrazo, tío. Un abrazo, venga. Chao.